Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra presentación de este módulo 3 del seminario de tesis doctoral 2. Los temas son el de la problematización, interrogantes, objetivos de justificación, que son los elementos clave de su avance. El producto final de nuestro seminario es la entrega de un avance que contiene todos estos elementos y más, ¿no? O sea, adicionalmente a la justificación, debe haber una previsión teórica preliminar y los elementos metodológicos. O sea, todo eso ya lo hemos venido trabajando de alguna manera, porque al trabajar la mirada, el paradigma integral o avanzada, ya de alguna manera hemos tocado la orientación general. De lo que trata esto en este momento es reforzar el ejercicio que deben hacer ustedes en la problematización, la construcción del problema. Eso implica necesariamente una actitud crítica hacia lo que ya habían hecho. Ustedes deben, no, ya yo tengo un problema redactado. No, por eso que insistimos. Hagamos el ejercicio de colocar lo que ya tenemos en función de las diferentes miradas. En el caso del cubo de Osorio, entonces, en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, en cuanto a la profundidad, que vamos a ver en las recomendaciones que conseguimos en otros autores sobre la problematización, como de alguna manera coinciden en esa dinámica. Y lo otro, bueno, desde la visión ya estrictamente de Ken Wilber, entonces trabajar la colocación en función de las cuatro digamos, espacios de lo que él tiene diseñado, más el espiral del que él trabaja. Un poco en esa visión sistemática, compleja, holística. Entonces, hoy vamos a trabajar la problematización, o por lo menos la primera parte de la problematización. Creo que por todo lo que yo conseguí, lo dividí para dos clases, para que lo que vamos a conversar hoy, lo que vamos a conversar para el próximo jueves. ¿Qué estamos entendiendo por problematización? Un proceso. Un proceso. Sí. El problema y el objeto lo construimos los investigadores. Allí recordemos lo que hemos tomado como pensamiento aportado incluso por Albert Einstein cuando habla de que el investigador pone en juego incluso su imaginación. El tema de la imaginación, el tema de la creatividad juega un papel muy, pero muy importante, junto con la agudeza en la observación. Lo que venimos trabajando las semanas pasadas con el tema de la lógica, lo plantea de otra manera, que es el captar esos aspectos que son denominados por estos autores como el hecho asombroso. Creo que eso debe ser parte de la traducción que he conseguido en estas otras literaturas de las que vamos parte de lo que vamos a compartir hoy. Ellos dicen, bueno, que justamente el investigador debe mantener una actitud que conserve la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es un elemento fundamental, una sensibilidad. Entonces, la problematización es un proceso mediante el cual el investigador decide qué es lo que va a investigar. Normalmente se habla de la delimitación. Ese objeto que queremos definir,
objeto que queremos conocer y a través del cual vamos a producir conocimiento a este nivel doctoral, entonces es una construcción, ¿no? Que implica observación, implica captar de la realidad elementos clave y generar entonces de manera crítica y sistemática la construcción de ese objeto, ¿no? Es lo que van a llamar entonces problematización. Implica entonces una visión progresiva de construcción del problema. No basta la enunciación. Sí, bueno, claro, tenemos interrogantes, pareciera algo que se resuelve de manera simple, pero no, va un poquitico más allá de lo simple, ¿no? Pero que es el elemento clave para la validación del conocimiento que estamos nosotros. Implica, según el autor revisado, que tienen la bibliografía, una revisión a fondo tanto de objetivos, estrategias, los programas, las acciones concretas. Que se puede decir, una visión, otra vez, desde una perspectiva integral en proceso de construcción. Implica para la problematización una serie de preguntas clave. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué elegí este tema? ¿Por qué es importante este tema? ¿Qué es? Y eso es una de las cosas, yo en mi experiencia, tanto como tutor, como asesor de personas en construcción de proceso de investigación, la pregunta más importante es, ¿qué quiero conocer? ¿Qué es lo que realmente quiero saber? Porque esa es el elemento que me va a orientar la construcción de mi objeto de investigación. No es el objeto en sí mismo, pero es la pregunta clave, es lo que orienta. Y de acuerdo a lo que ya habíamos visto, lo que yo quiero conocer generalmente parte de la vivencia, la observación, y se convierte justamente en ese elemento que llaman el hecho asombroso, el fenómeno asombroso, lo que me causó asombro, lo que me llamó la atención. O sea, tenerlo claro, no perder la perspectiva. Lo otro, entonces, ¿para qué lo quiero conocer? ¿Para qué quiero producir ese conocimiento? Ahora, a este nivel, el nivel doctoral, hacemos énfasis en que la razón misma es la producción de conocimiento. Que eso vaya a tener una utilidad, bueno, eso va a depender del modo como nosotros lo abordemos, pero generalmente la diferenciación entre problemas de investigación a nivel de especialización en maestría con respecto a la doctoral es que la doctoral implica niveles de abstracción y de profundización muchísimo mayor y es producir en sí mismo conocimiento. Si eso va a ser útil, entonces, si eso va a contribuir a modificar esa realidad, magnífico, pero no es el elemento fundamental. ¿De qué modo construiré el objeto de estudio? O sea, ahí va a entrar el cómo me imagino que voy a abordar el proceso de investigación. ¿Cuáles serían las preguntas centrales que me propongo responder? Allí, fíjese, además de preguntarme qué quiero saber, entonces, en base a lo que quiero saber, ¿cuáles son las preguntas concretas? Hay que hacerlas de manera explícita y vamos a ver que en el proceso eso juega un papel importante. Y bueno, cómo me imagino responderla y qué metodología emplearé, está implicando esto del razonamiento que vimos en las clases pasadas. Que tiene que ver la construcción de posibles hipótesis, la construcción de supuestos, suposiciones, etcétera. Como en un proyecto de investigación, implica también elementos de carácter administrativo, son los recursos frecuentes
significa viabilidad, tengo que saber si lo que requiero para investigar es accesible de acuerdo a los recursos que yo tengo. Por ejemplo, no puedo plantearme allí, si no tengo forma de movilizarme, estoy viviendo allí en Barinas, hacer plantearme un problema de investigación sobre cosas de profundidad del fondo marino, por ejemplo, que están sumamente lejanas e inaccesibles, ¿no? El tiempo, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la tesis? Eso tiene que ver, que lo estamos llamando diferente, lo que conversamos en el módulo 1 y 2, cuáles son las hipótesis y cuál es el contexto institucional y disciplinario del proyecto. Aquí, en el caso que nos ocupa, estamos hablando de una visión lo más transdisciplinaria posible, pero por supuesto ustedes tienen una formación disciplinaria. El, el programa está en el ámbito de las ciencias sociales. Por ejemplo, no es viable un abordaje desde la perspectiva estrictamente de la educación o un abordaje desde la perspectiva estrictamente o solo histórica, por decir, o sea, dos cosas que tienen que ver con la ciencia social. Estamos claros que esto forma parte de las ciencias sociales, pero la esencia de este programa está en el ámbito de la gerencia, lo llaman gerencia avanzada. Por tanto, la parte disciplinaria y la parte de objeto fundamental tiene que ver con organizaciones y manejo y gestión de organización, gestión de procesos. Eso es importante tenerlo presente en la problematización. Es un proceso que implica reconocer las peculiaridades de ese problema que deseo estudiar. Implica contextualizar el campo problemático en el espacio que engloba, ubicarlo junto con problemas similares, establecer la especificidad, consistencia, dirección y sentido. Recuerda que como estamos en Zoom, si nos acaba el tiempo, nos volvemos a reconectar. Entonces, contextualizar, que ya lo hablamos en el seminario 1, cuando hablamos del contexto histórico social. Pues aquí lo retomamos. Nuestro objeto en tanto sistema, en tanto olón, no está claro. Nuestro objeto tiene contextos relevantes. Entonces nosotros, como parte de la construcción, de la problematización, hay que identificar, hay que contextualizarlo, espacio, tiempo. Dado que los fenómenos y procesos son sistemas que se conjugan, que articulan, se establecen relaciones, interacciones entre ellos, hay que establecer entonces relaciones de antecedentes, visión, lo que es anterior y posterior, es decir, en el proceso qué es lo que se da antes y qué es lo que se da después, qué es lo aparente y qué es lo profundo, qué es lo esencial, qué es lo incidental o accidental. Otra forma de verlo es qué es lo fenoménico, es decir, lo aparente frente a lo que está latente, lo que es potencial allí, qué es acción y qué es reacción, cuál de todos ellos son causas y efectos. Es decir, entre los elementos y factores que identificamos, entonces, ¿cuáles son las relaciones que se establecen? Establecer entre el problema y su contexto relevante también las secuencias y cadenas de acción.
una visión de articulación organizada de la situación problemática que hace emerger redes y ramas de otros fenómenos y procesos. Es decir, cada proceso que yo estudio está vinculado con otros procesos. Y al igual que lo plantea la visión eh, integral, reconocer que hay una jerarquía entre ellos. Hay una jerarquía entre los fenómenos y los procesos. Lo que yo tengo que hacer es explicitarlo, hacer el esfuerzo por captar la riqueza y complejidad del fenómeno, no quedarme solo con lo aparente, no quedarme solo con lo que justamente yo, en mi experiencia, estoy estudiando por procesos organizacionales en la ONG, quedarme con lo que observo en mi participación allí, cotidiana, porque generalmente eso está en el ámbito del fenómeno, en el ámbito de las apariencias, y requiero de ciertos instrumentos y cierta visión para poder llegar a lo profundo del asunto, ¿no? La identificación de la variedad de agentes, nuevamente los contextos pertinentes, factores y variables con sus respectivos indicadores. Reconociendo la importancia de la imaginación y la creatividad, que la estamos, no solamente son tres cositas, ¿no? Imaginación, creatividad, intuición. Intuición son tres elementos que son de carácter subjetivo y que corresponden valorar al propio investigador en la construcción de su problema. Pero no me puedo quedar allí, no puedo quedarme en lo que yo me imagino. Debo partir de una referencia empírica, es decir, de hechos. Hechos, teoría, visión de otras personas, visión de otros autores, que fundamenten, que le den fundamento, que le den piso a lo que yo me estoy planteando problemáticamente. ¿Eh? Entonces, conjugar este elemento de mi motivación, mi creatividad, mi imaginación, con elementos concretos tomados de la observación y de la literatura. En este sentido, es primordial explicitar al menos 4 ámbitos de fundamentación. Una fundamentación epistemológica, una fundamentación axiológica, una fundamentación ontológica y una fundamentación metodológica. Las 4 fundamentaciones en las cuales estamos demostrando a la comunidad científica que va a leer en 10 minutos según esto que me está diciendo. A la comunidad científica que perciba que efectivamente no es una cuestión aérea, sin fundamentación, es justamente una de las cosas que más juzgan los jurados, es la fundamentación. Es decir, que se note que había primero un referente teórico, esa parte de los hechos concretos, observados, probados. Recordemos que la racionalidad sobre la cual se monta el método científico está vinculada también con la racionalidad formal. Una cosa es la verdad, pero otra cosa es la prueba de la verdad. Nosotros tenemos que probar, y esas son evidencias que tenemos que incorporar, evidencias que son en general a este nivel, bien sea de observaciones claras y fundamentadas provenientes de la realidad, pero también de parte de autoridades. En este caso, ¿quiénes son las autoridades? Las autoridades son los teóricos que han estudiado previamente a nosotros ese tipo de problemas.
Entonces, toda afirmación que yo haga en esa construcción del problema tiene que estar fundamentada. Por supuesto, precisar el alcance que usted tiene en esa investigación. Yo capto que en gran parte de las investigaciones ustedes hay una motivación a transformar. Aquí hay un impacto de transformación. ¿Sí? Eso es importante tenerlo claro, siempre y cuando no sacrifiquemos profundidad en la búsqueda de conclusión, no de un modelo, sino de una receta. Hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Descripción, sobre todo las partes de la visión fenomenológica, realmente se habla de una descripción, aunque sea una descripción profunda, ¿no? Como hay autores que lo han hecho, es decir, no es como la estadística descriptiva, que me quedo solamente en lo aparente, sino descripciones que van más allá de lo aparente. Explicaciones que vienen siendo entonces elementos más de carácter causal o correlacional. Evaluación o como algunas de las metodologías están más comprometidas, sobre todo aquellos que eh, se casan con la visión de la investigación-acción participativa. La investigación-acción participativa ya lleva la, eh, el propósito de contribuir a la transformación de la situación. Okay. Este proceso, entonces, que hemos identificado de acuerdo a estas teorías, vamos a tomar algunos elementos de cómo problematizar, o sea, ya entrar en el terreno de pasos concretos, de cómo se pudiera hacer la problematización, ¿no? En este proceso nos plantea como visión científica la construcción, o sea, la visión de construcción de una arquitectura y una estrategia de un proceso integrado con miras al logro de unos objetivos de generación de conocimiento científico en alguno de los campos del ámbito social. Lo que implica problematizar, construir observables, es decir, representaciones o elementos que manifiestan un estado de cosas, de hechos a considerar para la observación del fenómeno social determinado, registrables que refieren al plano empírico. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de la evidencia que se extrae de la observación concreta de una realidad, pero que implica una construcción teórica, que implica las dos cosas, o sea, porque la realidad yo la describo en función de lo que representa, pero tiene que tener un anclaje en la realidad misma. Eso es lo que estamos definiendo como observable. Es decir, vamos a construir teoría sobre la base de elementos que puedan ser evidenciados. Fundamentar, tanto teórico como conceptualmente, lo que yo estoy proponiendo, construir pruebas y dar a conocer los resultados. Ese sería el proceso según Sánchez Puente. Es un proceso completo de la investigación científica. Arranca desde la problematización, desde la problematización pasando por la construcción de observables. Cuando trabajamos el tema observable, estamos también incluso pensando en los indicadores que se construyen para la medición. Recuerden que estamos en el módulo 2 hablamos de la integración de métodos, y en la integración de métodos hay elementos de carácter cuantitativo
hay elementos de carácter cualitativo. En ambos casos hay que identificar elementos variables y esas variables operacionalizarlas, construyendo indicadores que me midan, que me digan en efecto acerca de lo que yo estoy tratando de conocer. Y bueno, la parte final es dar a conocer, publicar los resultados, hacer artículos científicos. Hay diferentes formas o esquemas de problematización, dependiendo siempre de, y ahí está vinculado con lo que plantea Osorio, ¿no? Fíjense, propuestas de diagnósticos descriptivos o explicativos, propuestas exploratorias, descripciones de prácticas y procesos, evaluación de procesos institucionales, indagación acerca de la existencia de constantes, o de regularidades o correlación de hechos, fenómenos de procesos. Estos son tipos de esquemas de problematización. Ustedes pueden, para su proyecto concreto, de repente fijarse en algunos de ellos. Yo descartaría la exploratoria, a menos que fuera un problema que no hay mucho investigado antes, pero que tengo la posibilidad de profundizar lo suficiente en él, ¿no? Digo yo, en función de el rango de tesis doctoral que vamos a hacer. Pero sí, o sea, descripciones profundas de los procesos que ocurren, procesos sociales, procesos organizacionales, las prácticas que ocurren en las organizaciones, o bien sea evaluar procesos institucionales, indagar elementos que son regulares, regularidades, que se correlacionan procesos con fenómenos, con hechos. Buscar las causas de ciertos fenómenos o identificar factores explicativos. Interrogarnos acerca de la racionalidad, finalidad, función de un fenómeno o factor que yo he identificado como problemático. Interrogar a esa realidad acerca de su principio organizador, que está más o menos oculto, que yo busco qué es lo que está detrás de lo aparente, pero que explica la diversidad de fenómenos en la organización a la cual yo estoy indagando, estudiando. Indagar los principios que explican y transforman relaciones entre los agentes. Algunos de ustedes están trabajando justamente sobre relaciones entre agentes, relaciones incluso de carácter laboral. Entonces, la búsqueda acerca de los principios últimos que expliquen en el marco y en el contexto, eso es una problemática. Conseguir entonces algunos procedimientos. El procedimiento para la problematización